Cordial saludo, mi nombre es Edgar Alberto González Puentes. Me encuentro con mi compañero que vamos a hacer el desarrollo de la fase número 5 del curso de programación de sitios web. A continuación, pues en el presente video la idea es exponer el funcionamiento básico de la aplicación que fuimos desarrollando durante todo el proceso del curso. Adicionalmente, pues en algunas partes se hará la explicación básica de las herramientas programadas y me tomaré la libertad de explicar ciertos aspectos del código que veo relevantes para que se entienda el funcionamiento correcto del programa. Inicialmente pues tenemos aquí una interfaz limpia, que sería nuestro inicio. No se implementó información o elementos como tal porque no era el objetivo de la fase. Ya se puede determinar que en cuanto a proyectación, este elemento está en fase de desarrollo. Más lo que sí tenemos en cuenta es un localhost donde vamos a almacenar lo que es el desarrollo de las bases de datos que se trabajarán más adelante, y pues tenemos una interfaz bastante amigable o básica, la cual consta de un menú principal que cuenta con diferentes herramientas. Inicialmente tenemos un inicio, un área de inventario, utilidades y administrador. Cada área tiene su utilidad. Por ejemplo, para utilidades tenemos calculadoras, que son herramientas hechas en JavaScript, y en la parte del administrador tenemos la gestión inicial de la base de datos, donde a partir de los botones que tenemos aquí presentes se pueden crear bases de datos, se pueden crear tablas o se puede generar un reporte de PDF junto con su backup. El backup pues va a ser nuestro respaldo de base de datos, que esto será más adelante explicado. En cuanto a las utilidades, tenemos dos calculadoras que, reitero, se programaron en JavaScript y a partir de los códigos HTML se hicieron las conexiones. Con estas herramientas se hacen la implementación de ciertas operaciones matemáticas básicas. Y en la parte del inventario tenemos esta opción para que se pueda hacer el trabajo de operaciones y sentencias SQL para que se pueda administrar la base de datos. En cuanto a código, pues se manejó esta asignación en un index.html que cuenta con las sentencias iniciales del head, y dentro del body pues se trabaja lo que es el navbar. A partir de las etiquetas de HTML se implementan ciertas herramientas que se jalaron de la ayuda de Bootstrap 5, que pues agilizan el proceso de diseño y la gestión de algunas utilidades. Por ejemplo, aquí podemos encontrar un menú interactivo que pues es responsivo acorde a lo que se está pasando en pantalla. Por ejemplo, a medida que se alarga la pantalla o se modifican sus escalas, pues vamos a tener un menú de barras o un menú completo. Eso sería en cuanto a funcionalidades básicas. Aquí tenemos la parte del código que nos administra esto. En el navbar pues tenemos las conexiones a las diferentes páginas que se van a trabajar, y también tenemos las opciones de movimientos y animaciones básicas, que era para lo de la gestión de la navegación que les mostré previamente. En cuanto a funciones, vamos a pasar a ver lo que es el tema de utilidades, que serían nuestras aplicaciones en JavaScript. Tenemos un menú de compras que nos permite calcular las utilidades. Aquí en este espacio solo se programó para que acepte un valor de producto. Aquí escribimos el número, el que sea, le damos un valor de utilidad, digamos que va a costar 100.000, y un valor de impuesto que va a ser, digamos, de 19. Si le damos calcular, nos va a calcular el valor de la venta y la ganancia. Eso sería en cuanto al funcionamiento de esto. Pues el botón calcular pues asigna el cálculo, y el borrar pues nos limpia los espacios y nos deja como en un inicio. Volvemos al inicio y pues podemos utilizar la siguiente herramienta, que sería el convertidor de unidades. Ponemos una unidad de ejemplo de 5. Quiero saber cuánto sería 5 bytes en un megabyte, por ejemplo, y lo voy a convertir y me da la unidad. Lo que hace internamente el programa por medio del código de JavaScript es que calcula y gestiona lo que es las conversiones. Digamos que en el caso para el sistema de conversiones, sabemos que pues en las unidades de conversión se trabaja por 1024. Entonces lo que hace el programa internamente es que va a multiplicar o dividir, dependiendo del caso, para hacer el cálculo respectivo. Aquí tenemos la estructura del código, que por medio de condicionales se determina qué va a hacer el programa, si va a dividir o multiplicar acorde a lo que esté dentro de nuestro combo box, que es la cajita donde tenemos nuestra agrupación de elementos. Eso sería en cuanto al tema de nuestras aplicaciones JavaScript.
En cuanto ya a lo que es la gestión del aplicativo interno, vamos a trabajar en lo que es el menú de administrador. Tenemos dos herramientas fundamentales que van a hacer que el resto de los elementos dentro del programa funcionen. Vamos a darle en crear base de datos. El programa automáticamente gestiona o le ordena a nuestro host de base de datos que cree una base de datos. Va a tener el nombre bhunat. Si vamos acá a la parte de base de datos, vemos que inicialmente no había nada. Pero si recargamos la página, automáticamente vemos que nuestra base de datos ya se encuentra ahí. Ahora bien, si voy a mi administrador, pues no tengo dónde voy a trabajar. Entonces hago lo que es crear tabla. Le doy a la opción crear tabla y me crea una tabla. Nuevamente regreso a mi localhost, le administro todo esto y ya tengo una tabla creada que cuenta con ciertos valores. Aquí en esta tabla que tenemos el espacio código, espacio nombre, campo marca, campo precio y cantidad, que son los elementos que vamos a estar trabajando dentro del aspecto inventario de la base de datos. Vamos a inicio y aquí teníamos el área de inventario, que es ya donde podemos gestionar el trabajo de la base de datos. Esta parte de trabajo de sentencias SQL las dialogará mi compañero, que es quien tiene la asignación. Bueno, buenas noches. En mi caso, como voy a explicar sobre los reportes PDF y el backup dentro de la plataforma web. Bueno, en fin. Para el backup está en la sesión de administradores, como ahí se muestra. Al dar clic al crear backup, se genera una copia de seguridad donde se refleja el guardado exitoso del archivo SQL, lo cual en el código ahí se guarda el archivo asignándole una ruta en específico, como por ejemplo en nuestro caso dentro del archivo de nuestro proyecto con la carpeta que se llama backup, como ahí se muestra en el siguiente código. Bueno, y para la sesión de los reportes PDF, tanto yo y mi compañero hemos descargado una librería PDF para el lenguaje de programación PHP que se llama FPDF, que es una librería de PHP buenísima para generar reportes. Hay muchas aplicaciones que tienen la misma función de generar reportes PDF, pero esencialmente la librería que estamos mencionando es más sencilla y no se requiere activar por medio de terminal o otras extensiones aparte. Bueno, para el tema de los aspectos de seguridad, tanto front-end y back-end, es para que para la seguridad de las aplicaciones de front-end, sabemos de que es importante al crear cualquier tipo de proyecto, no solo generar diría una interfaz intuitiva para los usuarios, sino también segura, porque obviamente podríamos estar vulnerables a ataques hacking, como por ejemplo la tal famosa fuerza bruta o SQL injection, que son las más frecuentes. En ese caso hay varias recomendaciones, como dos que hay
como por ejemplo hay una plataforma que se llama Dom Purify, que es una librería para PHP que es fácil de usar y es un método para filtrar la entrada de usuario y es compatible con los códigos HTML, CPG y MATLAB. Y bueno, y para backend, bueno, para backend es recomendable pues, para un proyecto que genere más seguridad el uso de los siguientes frameworks, como por ejemplo Laravel, que es el más utilizado dentro de los frameworks de PHP. Hay también Symfony, CoreIgniter, aunque en mi caso yo seleccionaría Laravel porque por lo que es una librería gratuita, fácil de usar, aunque es algo un poco compleja, pero hay muchos tutoriales donde le explica cómo tiene que hacer un login, también un registro, actualización, hasta incluso eh, servicios de notificaciones como son los APIs y los REDs, por ejemplo. Bueno, creo que ya, ya he explicado creo que mi sección. Puedes continuar, compañero. Que son las sentencias de operaciones SQL. Ya que estamos hablando de seguridad del lado del servidor cliente, pues vamos a tomar ese tema en cuanto a la productividad que tuvimos en nuestro diseño de sitio web. Tenemos esta interfaz que es nuestro inventario. Aquí podemos determinar una ID de un producto, la que uno quiera, el nombre del producto, digamos que el nombre de una gráfica, digamos que va a ser Asus, digamos que cuesta 1.500.000, ya que pues en el mercado están costosas, y pues voy a comprar una. Registro mi producto y pues se me asigna mi base de datos. Si voy a mi área de consultas veo que en mi tabla está y si la busco pues me va a salir. Igual si voy a modificar pues ingreso mi ID para gestionar lo que es la búsqueda. La tengo acá, le doy ID al producto, digamos que quiero que no es una GTX sino que es una RTX. Y pues cuenta con una marca diferente, un precio de compra diferente y una cantidad diferente. Si voy a modificar producto, pues se me actualiza en mi base de datos. Al refrescar, ya tengo que se modificó. De igual manera, pues puedo eliminarlo. Lo voy a eliminar. Voy a mi área de consultas y veo que no tengo nada. ¿Cómo se consigue esto? Digamos que para la programación como tal se utilizó el enfoque de la programación orientada a objetos. Se determinó que cada operación va a ser un objeto aparte. Entonces, por lo tanto, van a compartir cierta relación, como sería mi objeto de clase conexión para conexión de base de datos, que sería un CN. Se conecta a mi localhost por medio de un usuario y por medio de una contraseña, pues asigno una base de datos, una tabla, dependiendo del caso. A partir de eso, pues hago mis operaciones HTML haciendo las sentencias en lenguaje HTML. Veamos que el lenguaje SQL, discúlpeme, veamos que el lenguaje SQL y el lenguaje HTML no son lo mismo, pero los podemos combinar por medio de las asignaciones de PHP. El lenguaje SQL lo podemos ver como un lenguaje de programación, mas no sirve para programar. Nosotros no podemos programar software con este lenguaje, pero sí programamos y entendemos las bases de datos que actualmente gestionamos. Por lo tanto, estas bases de datos y estas sentencias y operaciones tienen cierta sintaxis que debe ser respetada. Un ejemplo de esto pues es la más complicada de hacer, digamos entre comillas, es mi insertar. Para el insertar yo determino un insert to. Si quiero seleccionar, un select. Si quiero eliminar, un delete. Y si quiero buscar, un select.
¿Qué hacen estas cosas, estas sentencias? Dentro de mi código HTML me programan ciertas acciones que yo voy a asignar a mi base de datos para que la codificación de mi software, en este caso mi página web, jale la información de la base de datos y haga ciertas acciones. Por lo tanto, tengo que estar mezclando los dos lenguajes para determinar ciertos criterios. En este caso, mi insert to me dice que voy a insertar cierta información en una tabla en los campos código, nombre, marca, precio y cantidad. El boundless me determina una igualdad, que son las variables que yo tengo dentro de mi página web, y asimismo estas las voy a igualar a los campos que asigné en mi consulta. Así funcionan las sentencias HTML. Para términos de seguridad, lo más óptimo es gestionar esto para que se optimicen y se codifiquen para que las vulnerabilidades no me permitan extraer información de aquí. Eso sería en cuanto a la seguridad de servidor. En cuanto a seguridad cliente, lo más fundamental es que el cliente sea responsable y asigne sus operaciones en páginas que son seguras y que él sepa que son las oficiales. Digamos que esas serían recomendaciones muy básicas para que la seguridad en cuanto a la garantización y prioridad de la información se establezca en todo momento. Esas serían mis agregaciones en cuanto al tema expuesto por mi compañero. No sé si quieres agregar algo más. Eso sería todo por esta vez. Agradezco mucho la atención. Sí, gracias por ver el video y dedicarse un tiempo para observar nuestro desarrollo. Feliz noche, muchas gracias. Uh-huh.